Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la transformación como la última etapa del duelo. La idea es que conozcamos esta etapa que nadie conoce, normalmente son 5, pero que nos ayuda a ver cuál es el camino después del duelo en un proceso tan lindo que puede ser transitado con tanta conciencia de amor. Entonces, bienvenidos. Vamos a hablar de esta etapa del duelo que no es conocida, es la sexta etapa. ¿Y por qué una sexta? Normalmente estamos familiarizados con 5 etapas de duelo que fueron creadas por Elizabeth Kubler-Ross, donde tenemos primero la negación, segundo la negociación, tercero la rabia, cuarto la depresión y quinto la aceptación. La aceptación es la última, que se constituye como el momento en el que digamos que hacemos las paces con el duelo, hacemos las paces con la pérdida y cambiamos a una nueva vida. Digamos que hacemos un alto en el camino y aceptamos una nueva normalidad en donde esa persona ya no está o donde ese trabajo o esa relación ya no hace parte de nosotros. Sin embargo, a través de todo lo que he trabajado con diferentes personas relacionado con el duelo, me he dado cuenta que hace falta una última etapa, porque no solamente cuando nosotros aceptamos la pérdida, digamos que terminamos y cerramos este proceso. Cuando nosotros por fin, aparte de aceptarla, nos abrimos a una nueva transformación y una nueva forma de vida, pero desde la luz llega otra manera de vivir y que va mucho más allá de simplemente cargar con una pérdida normal. Entonces voy a darles un ejemplo de algunas personas que han logrado hacer algo más allá y han abierto su vida a una transformación. ¿Qué siempre digo yo? Cuando nosotros nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, tenemos 2 caminos. De repente la vida se nos pone en una y nosotros escogemos irnos por un lado o por el otro. Por un lado tenemos la posibilidad de morir en vida, de decidir que la vida ya no tiene sentido sin esa persona o sin esas cosas que de alguna manera perdimos, que pudieron haber sido muertes simbólicas. En este camino nosotros lo transitamos con una depresión y con una tristeza y melancolía que nos van a permear y que nos van a, digamos que, condicionar la vida. Mientras que por el otro lado, la invitación es a la transformación. Es acoger toda esta situación, por difícil, dolorosa y vacía que se logre sentir, y hacer algo con esto para que nuestra vida valga la pena y para incluso honrar a nuestros seres queridos a partir de nuestras acciones. Entonces, cuando estamos en esta igual transitamos las otras etapas, en donde nos sentimos de muchas maneras y donde por fin nos damos cuenta que si bien nos enseñaron que uno sentía una cosa a la vez o que no podían existir sentimientos contradictorios, nos encontramos con que sí y empezamos a lidiar con esto, ya sea para irnos para un lado o para el otro. Entonces les voy a dar el ejemplo de Camila, que se enfrenta a la muerte de su mamá y de su papá y que de alguna manera en un momento se encuentra pasmada y no sabe qué hacer ante esta situación, más allá del dolor o de la nostalgia que genera. Y en un primer momento su primer pensamiento es: no quiero vivir más, o sea, quiero morirme con ellos. En ese momento parece que Camila va a tomar el camino de morir en vida o incluso morir literalmente. Y a partir de ese momento todas sus acciones son encaminadas hasta allá, hasta que de un momento a otro, gracias a diferentes factores que la influencian, ella toma la decisión de cambiar de camino, porque claro está, siempre vamos a poder cambiar de camino. Así escojamos uno o el otro, siempre va a haber un desvío que nos pueda llevar al otro lado en caso de que así queramos. Cuando ella cambia esa perspectiva, descubren diferentes acciones, maneras de honrar a sus papás y encaminar su vida hacia un propósito que seguramente no hubiera sido el mismo si no hubiera ocurrido todo esto y ella no hubiera decidido transformar. Entonces al final Camila termina teniendo un trabajo encaminado en ayudar personas con la enfermedad que tuvieron sus papás y en ayudar a las personas también que encuentran un callejón sin salida ante el duelo que es tan difícil y que no les permite avanzar. A partir de ese momento, para mí, no solamente Camila llega a la aceptación de la pérdida de sus papás, sino que llega realmente a coger todo este dolor, a coger todo este vacío y en transformarlo en algo que valga la pena no solo para ella ni para honrar a sus papás, sino para quienes la rodean. Entonces, para mí es muy importante discutir esta etapa porque siento que nos quedamos en una etapa muy tibia o muy triste, que es simplemente aceptar, porque aceptar no significa disfrutar, no significa honrar, sino que significa simplemente a que llegué al punto de hacer las paces con algo que me estaba doliendo y que me estaba costando, pero que de ninguna manera implica algo sustancial o de mucha transformación en mí. Obviamente implica un gran esfuerzo, obviamente implica un trabajo muy grande, pero cuando uno ha trabajado tanto, uno se quiere quedar en simplemente la aceptación o uno quiere coger todo esto que ha recorrido, todo lo que ha caminado y convertirlo en algo más. Y ahí es donde esa etapa de transformación se convierte en una opción para crear un legado, para nosotros transformar lo que nosotros creemos de la vida y la muerte,
o también para nosotros empezar a enseñar a partir de nuestra historia lo que hemos podido aprender para que otros puedan transitar de manera más tranquila sus duelos y sus procesos. Entonces realmente así es como vamos caminando esta etapa y así es como obviamente complementando estas 5 etapas que son tan valiosas, para mí al final llegamos a esta oportunidad tan grande de crear. Y de ninguna manera estoy diciendo que un duelo valga la pena porque estamos honrando el hecho de que una persona haya muerto, no, pero sí nos permite sentarnos a la mesa y coger lo mejor que podamos con lo que tenemos y hacer luz. Y aquí hago un ejemplo que siempre hago en mis sesiones y es, supongamos que estamos sentados en una mesa con una zanahoria y con una cebolla y todos tenemos lo mismo. Entonces alguien nos dice que lo único que podemos hacer es comer eso y que no va a haber nada más para comer. No es lo mismo que yo coja la zanahoria y la mastique y luego la cebolla y la mastique y me la coma porque me toca, a que yo pique la cebolla, pique la zanahoria y haga una ensalada. Entonces al final nos damos cuenta que no se trata de lo que tenemos sobre la mesa, porque muchas veces no tenemos el control sobre estas situaciones, sino que se trata de ver cómo nosotros, con lo que ya nos pusieron sobre la mesa, que se sale de nuestro control, logramos sacar lo mejor posible. No porque otros nos vayan a mirar, no porque otros nos vayan a juzgar, sino porque es algo que nos debemos a nosotros mismos y a esos seres queridos que han trascendido y que esperan desde donde están que nosotros podamos lograr la mitad de lo que ellos lograron y enseñar la mitad de lo que ellos nos enseñaron. Entonces al final el camino de morir en vida no vale la pena, porque cuando una persona muere y trasciende, lo que nosotros tratamos de hacer por ellos es no solo vivir nosotros, sino vivir por ellos también. Entonces ya no morimos a medias, sino que vivimos el doble. Y al vivir el doble, llegamos a esta etapa de transformación que nos cambia la vida y que nos demuestra que un duelo bien vivido a conciencia nos va a dejar como unos seres completamente diferentes a los que empezaron, y ojalá todo para bien, con nuevas cualidades, nuevas habilidades y dones que nos permitan a nosotros despertar esa alma que tenemos por dentro e influenciar sobre los demás y dar luz, que es lo más importante en estos procesos, en donde al final la luz también se constituye como ese puente y ese camino que nos une con nuestros seres queridos y que nos muestra que vida y muerte comparten espacios, comparten vida y que se dan la mano para poder transitar. Espero que conocer esta nueva etapa que me inventé, pero me inventé con todo el amor para tener una invitación a crecer, les haya servido y vean en el duelo un proceso que a conciencia enseña y construye. Espero que puedan transitar su duelo de la mejor manera, que cuenten conmigo para todo lo que necesiten, que se puedan suscribir a este canal que cada vez va a tener diferente material para guiarlos y enseñarles, y que nos cuenten en los comentarios si han tenido que enfrentarse a un duelo, si han sentido esta sexta etapa que no es tan conocida pero tan valiosa. Gracias.